Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. Aún lo llaman amor. Roberto Lumbreras. Aún lo llaman amor y aún es un misterio. No se sabe si brota en primavera o los parques de otoño lo propician, si surge de emular a nuestros padres o es dulce porque el otro es tan distinto, si es obra de un perfume, tal hechizo, o de una idea que nos trae la brisa. Aún lo llaman amor y todavía es mágico. No se sabe muy bien si es fruto, acaso, de un buen cruce de piernas o de hallarse plantado manos en los bolsillos. No se sabe si todo se decide con el muestrario corporal del baile o con un pensamiento compartido. Aún lo llaman amor y no está claro qué cosa lo despierta. Si una oratoria sexy que apabulla o el silencio de la devota escucha. No se sabe qué lo desencadena, si el calor y el desnudo del Caribe o un paseo con lluvia por Montmartre. No se sabe qué evento es el certero, si un bolero en karaoke bien cantado o el cine mudo de unos ojazos negros. Aún lo llaman amor y poco sabe de él la matemática. Apenas que el amor es la primera causa del absentismo en universidades y la renuncia al verano con los padres para estar cada novio con su novia. Y se estima que el amor está detrás de muchas vocaciones, como aprender idiomas o la de hacerse monje. Y es la primera causa de la compra de pisos y del creciente parque móvil de triciclos. Aún lo llaman amor y es inefable, aunque algunos lo escriban tinta y sangre. Es delicado, pero siempre sale indemne. No sabemos aún en qué consiste, ni siquiera que sea algo consistente, porque cuando el amor está, todo es prodigio. Ya no hay tiempo y no hay mundo, solo el otro. Y un sí abre la puerta acorazada, y un beso mezcla el fuego con el agua. Y la felicidad, extrañamente, puede manifestarse con 2 lágrimas. Aún lo llaman amor y aún es un misterio, con repentes de antojo y suspenses de juego, con los vaivenes y altibajos de los vuelos, con los quizás y no sé qué es que nos abruman, con gozos desatados, salpicados de dudas. Que no le quiten nunca al amor su misterio. No digan que consiste en magnetismo de opuestos. No llamen al abrazo cuadratura del seno, ni al beso una correspondencia biunívoca de bocas. No afirmen que los sabios no pueden ser románticos. No pongan en la luna anuncios luminosos y la palabra amor no esté
en los diccionarios. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy hemos querido comenzar el programa con una reflexión que a la vez era un poema sobre el amor de un queridísimo amigo de este programa, Roberto Lumbreras. Su título era Aún lo llaman amor. Espero que os haya gustado, como espero que os gusten los libros de los que hoy vamos a hablar. Comenzaremos hablando de un thriller apasionante. Su título es Os matarán en nombre de Dios y está escrito por Fernando San Agustín. Hablaremos ampliamente de este libro. Estará con nosotros su autor Fernando San Agustín y también estará con nosotros el queridísimo periodista, escritor, investigador Fernando Rueda, que nos hablará no solo del libro, sino también del autor. Ya veréis por qué y qué interesante va a ser todo lo que hablemos. También hablaremos de un libro llamado Secretos del Corazón, de la pedagoga y compañera de los medios de comunicación Nagore Landeta. Un libro muy bonito que estoy seguro que os va a llegar muy dentro. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Descubre en tu librería la nueva novela de Carlos Danón, Love Song. 3 músicos de talento y una gira veraniega. Una historia de amor, amistad y desolación. Love Song, de Carlos Danón. Publicada por Ediciones Salamandra. Hola amigos lectores, soy Isabel Allende. Ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX y son años muy entretenidos del mundo y de la vida de ella. Espero que la disfruten. Hola a todos, soy Santiago Posteguillo. El 5 de abril sale mi nueva novela titulada Roma soy yo, donde os voy a contar el origen de la gran leyenda que es Cayo Julio César. Soy Cristina Fallarás y muchas veces me llaman loca. ¿Cuántas veces nos llaman locas, verdad? En mi nueva novela, La Loca, os cuento la historia de Juana I de Castilla y también cuento nuestras historias. Cuando la historia la contamos las mujeres, todo cambia. La Loca, ya en librerías. La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Pues sí, la muerte es el gran problema de la ciencia. No solamente de la filosofía. O sea, no la muerte y la vejez. Sí, ¿por qué ocurre? Es que es muy sorprendente porque es un fenómeno del envejecimiento que no se entiende. ¿Por qué ocurre? ¿Y dónde la muerte? Es quizá el mayor, junto con la consciencia, el mayor enigma de la biología, ¿no? La muerte por depredación o la muerte por accidente, es decir, la muerte que viene de fuera, esa es comprensible. El problema es la muerte intrínseca, lo que se llama muerte natural. A morirse de dentro a fuera, le llamamos muerte natural. ¿Y tú crees que esto sería un buen tema para un libro, La vejez y la muerte? Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga. La muerte contada por un sapiens a un neandertal. El camino imposible. Manuel Álvarez Sagó. El camino imposible narra una aventura. Se trata de una historia que pretende convertirse en homenaje a todo aquel que con determinación y esfuerzo lucha por lo que quiere. Empieza con la guerra del opio y continúa con la guerra de los boxers. Presenta a una emperatriz bastante desconocida, que es la emperatriz Cixi, que vivía en la ciudad prohibida y en la que se empezó a crear el gran imperio de China. Edward Rutherford, China. ¿Qué fue de Luisita y Amelia cuando se marcharon a París? Descúbrelo en Luimelia en París,
la novela que narra su historia cuando en 1976 se fueron para perseguir sus sueños. Luimelia es mucho más que una trama, es una revolución. Luimelia en París, ya a la venta. Acordes y letras. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando de un libro de esos que te remueven, de esos libros que a mí me impresionan. Su título es Os matarán en nombre de Dios y está escrito por Fernando San Agustín. Es un thriller de espías trepidante en el que se desvela la existencia de unos servicios secretos de carácter religioso que son capaces de robar, secuestrar y matar para conservar su poder y la continuidad de las leyendas sobre el origen de la religión católica. Su autor es Fernando San Agustín. Nacido en San Mateo del Gállego, en Zaragoza, ingresa en la Academia General Militar y al acabar ocupa destinos en Barcelona, Jaca, Estella y también es seleccionado para formar parte de los servicios de inteligencia. En sus estancias en Barcelona hace la carrera de periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo y otros estudios. Tras abandonar el ejército, creó un centro de formación de seguridad y trabaja como consultor y asesor de empresas multinacionales y diferentes gobiernos extranjeros. Bueno, conociendo un poquito la vida y la trayectoria de Fernando San Agustín, a mí me cabe esa duda, si este libro es cierto, si este libro es un ensayo novelado o si este libro es sin más una novela. Es un libro, como os decía, de estos que te remueven, que te revuelven. Porque no solamente disfrutas leyendo la historia, sino que te hace pensar, te hace reflexionar. Si todo lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado desde hace tantos años, es una farsa. Si realmente el mensaje que nos ha traído la Iglesia durante los últimos 2000 años es falso, es un fraude. El mensaje de Jesús era otro. A todos los que hemos rebuscado, leído, en los evangelios apócrifos, por ejemplo, hay cosas que nunca nos han cuadrado, hay cosas que nos han chirriado, que nos han llamado la atención, que hemos dicho algo no puede ser verdad aquí. Y ahora Fernando San Agustín nos trae esta historia, una historia apasionante en la cual, repito, todo lo que has pensado, todo lo que te han contado, todo lo que has asumido como propio, durante los últimos 2000 años, se pone en entredicho. Pero antes de que entremos en profundidad a contar esta historia, yo he querido escuchar la opinión de otro gran periodista, Fernando Rueda. Fernando conoce muy bien la obra, conoce muy bien al autor, y yo quiero que antes escuchéis su opinión. Que Fernando nos cuente qué es lo que piensa sobre este libro, si piensa que es ficción, si piensa que es realidad, y que nos hable de su autor, Fernando San Agustín. Así que recibimos con muchísimo cariño a Fernando Rueda. Hola Michel, qué alegría volver a estar en tu programa, un placer. El placer es nuestro. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como sabéis, Fernando Rueda es un periodista y escritor especializado, vamos a decir, en el mundo de los espías. Ha escrito libros como La Casa, El Lobo, El Regreso del Lobo, Yo Confieso, Las Memorias de Miquel Ejarza el Lobo o Destrucción Masiva, un libro del que hemos hablado muchísimo en Acordes y Letras. Y también acaba de publicar el libro Al servicio de su majestad, sobre la familia real y los espías. Un libro del que hablaremos en un próximo programa de Acordes y Letras. Fernando, hoy vamos a hablar de Os matarán en nombre de Dios, un libro que yo pude leer ya hace tiempo y que tú también creo que has tenido la suerte de poder leerlo, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de leer el libro, lo leí hace tiempo y la verdad es que es un libro absolutamente impresionante, sobre todo para los que somos amantes de la literatura de espías, pero también para aquellos que se apasionan por el tema
de los debates en la religión. ¿Cómo resumirías, Fernando, esta apasionante historia de Os matarán en nombre de Dios? Esta es una historia de una serie de hombres, dos espías, uno un espía español, otro un espía de los servicios secretos israelíes, que se unen a un egipcio y un copto en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de los orígenes del cristianismo. Unos orígenes que ellos buscan, unos orígenes que ellos están intentando sacar a la luz y que se van a encontrar a lo largo del libro con la presencia bastante discreta, como es lógico, del que algunos dicen que es, sin ninguna duda, el servicio secreto más potente del mundo, que es el servicio de inteligencia del Vaticano. Ahí vamos a asistir a una historia que, bueno, es verdad que va a haber, hay mucha corrupción, hay violencia, muchas de estas cosas que a veces piensas que ocurren solamente en las novelas, pero que sin ninguna duda ocurren en la realidad. Es un libro interesante, es un libro controvertido, que a nadie va a dejar indiferente. El propio Fernando San Agustín me contaba ayer que había habido un cristiano muy creyente que le había dicho que le había impresionado, ¿no? Fernando, ¿piensas que el libro responde a una historia real o es una novela sin más? Yo no lo sé, no te voy a decir lo contrario. Yo creo que lo importante es que leamos pensando que esa historia nos puede atraer y os va a atraer. Y luego ya cada uno que piense lo que quiera. Que cuando lo estás leyendo crees que esa historia ha podido ocurrir, os lo garantizo. Esa historia ha podido ocurrir. En cualquier caso, amantes del espionaje, amantes de los debates sobre la religión, el libro Os matarán en nombre de Dios es vuestro libro. Fernando, yo sé que conoces hace muchísimos años a la autora, Fernando San Agustín, y yo creo que es muy importante para entender esta historia conocer la vida, conocer el currículum, vamos a decir, personal y profesional de Fernando San Agustín. ¿Qué nos puedes contar de él? La historia de Fernando San Agustín es una historia en la cual necesitaría bastantes horas para poder contarla. Yo tengo la suerte de conocerle desde hace un montón de años, más de 25, y he compartido con él algunas de esas historias, algunas de esas vivencias. Fernando San Agustín es, por encima de todo, una buena persona, es un tío simpático, es el actor guapo representando el papel del espionaje, es, yo creo, uno de los grandes espías que ha tenido este país, ¿no? Es un militar de carrera y formado en unidades especiales, algo que es muy importante en el espionaje de toda la historia. Estamos hablando de que sus inicios fueron en la época de Franco, es decir, que él empezó en el CECET, que fue el antecesor del CSID y ahora ya CNI. Él trabajó en los dos, en el CECET y en el CSID, y cumplió importantes misiones en el sur de Francia y en el interior de España. Luchó contra ETA y, igual que algunos otros que nunca lo han contado, la realidad es que tuvo que ver mucho con Miquel Lejarza, con el lobo del que sabéis que escribí sus memorias, yo confieso, ¿no? Luego llegó un momento en que, bueno, él valía mucho y decidió independizarse y entonces abandonó el servicio secreto y creó un campo de maniobras en Barcelona que se llamaba Campadró, que era un campo de entrenamiento para escoltas de élite y demás, al que acudían muchísimas personalidades relevantes de este país que pensaban que podían ser secuestradas y que, bueno, pues lo que hacían era ir a prepararse ellos mismos, aunque al mismo sitio al que iban sus escoltas. Aquello fue un éxito y luego, posteriormente, amplió el campo de la seguridad. Fue asesor de gobiernos como el de Benín, ya sabéis que es la república situada en África Occidental, entre el Sahel y el Golfo de Guinea, pero también en las repúblicas soviéticas que ahora tanto están dando que hablar. Él asesoró al gobierno de Georgia. Después se especializó también, mientras hacía unas cosas y otras, en secuestrados. Él empezó en una negociación que le pidieron ayuda porque había alguien secuestrado en México
Y entonces él se fue a México, donde tenía otros negocios de seguridad, y a partir de ahí tal fue el éxito que le llamaron en numerosas ocasiones de México y de otros países para asesorar y llevar a cabo todo el tema de evitar que mataran a los secuestradores. Él reconoce muchas veces que en la mayor parte de los casos lo que él perseguía, conseguir un mecanismo para pagar y que soltaran a la persona que lo habían hecho. Y luego también hay que destacar una cosa que yo creo que es muy importante, y es que él participó en el intento por encontrar el paradero de aquel empresario aragonés Publio Cordón, que fue secuestrado por los Grapo y que los Grapo, por lo que fuera, le mataron y nunca quisieron reconocerlo. Él estuvo ahí, hizo un enorme trabajo, pero bueno, ya sabéis lo que pasa en estos casos, ¿no? Esa es la clave a la que yo quería llegar sobre el autor, Fernando. Alguien tan experto en espionaje, en secuestros. Cuando nos cuenta una historia como esta, pues es muy posible que sepa muy bien lo que dice, ¿verdad? Alguien tan sumamente experto en el espionaje, tan sumamente experto en los temas de seguridad, entenderéis que cuando leemos, como yo he leído, Os matarán en nombre de Dios, está esta experiencia, todo este ambiente secreto, todo este ambiente de misterio, queda absolutamente, perfectamente reflejado, pero no porque él se lo imagine, sino porque él lo ha vivido. Esta es la opinión del gran periodista y escritor Fernando Rueda sobre este libro, Os matarán en nombre de Dios, de Fernando San Agustín. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos ahora a conocer en profundidad esta historia. Os matarán en nombre de Dios es un thriller religioso, sin parangón en la literatura española contemporánea. En esta novela, que está basada en hechos reales, según dice el propio autor, reconstruye la historia de un militar que, tras retirarse de los servicios secretos, decide investigar los orígenes del cristianismo. Este coronel había dedicado toda su carrera a los llamados servicios paralelos, una especie de organización paraestatal cuya misión consiste en solucionar aquellos conflictos que no pueden ser resueltos por vías legales. Su última misión, consistente en neutralizar al líder de una banda de piratas que se dedicaban a asaltar barcos pesqueros en el Mar Rojo y en el Índico, provocó una reacción en cadena que finalizó con la muerte de 8 creyentes coptos en un atentado islamista. Aquel crimen marcó al coronel, quien decidió dedicar su jubilación al estudio del por qué los hombres invocan a Dios si está demostrado que nunca hace nada para evitar los males que aquejan a la humanidad. Los servicios paralelos ocasionan serios problemas a los gobiernos si se llegan a filtrar alguna de sus acciones, pero deben mantenerse por ser prácticamente la única solución para ciertos conflictos, donde las palabras, los gestos y las negociaciones no obtienen resultados, bien por el fanatismo, la violencia o la radicalidad de una u otra parte. Todos los países han tenido o tienen sus servicios paralelos. Junto a un obispo copto, Josep, un catedrático musulmán, Al-Mansur, y un sociólogo israelí, Abner, el coronel tratará de localizar a las llamadas familias de los ojos cerrados, las cuales han guardado durante 20 siglos el relato oral de la auténtica vida y palabras de Jesucristo. Durante 7 años, el protagonista y sus 3 amigos visitarán iglesias, mezquitas y sinagogas con la finalidad de escuchar los retazos de la historia que cada una de estas familias guarda en su memoria. Cuando consigan escucharlos todos, podrán reconstruir el origen del cristianismo de un modo mucho más fidedigno que el mostrado en las Escrituras. Y es que, evidentemente, los relatos que los miembros de las distintas familias recitan ante grupos siempre muy reducidos, desmienten algunos de los dogmas sobre los que se sustenta la Iglesia católica, apostólica y romana.
Para recitarlo, se cubren la cabeza con la capucha de una túnica normalmente blanca y ribeteada con bordados en oro o azul por sus bordes. Recitan en voz suave y baja, como si desearan que su historia no fuera oída, y con los ojos cerrados. Cuando acaban, la familia se marcha sin decir nada, y nadie debe moverse ni tratar de saludarlos o darles las gracias. Todos nos quedaremos en los bancos hasta que ellos hayan salido de la capilla y abandonado la calle. Los 4 investigadores contactarán con las familias de los ojos cerrados dispersas por Oriente Medio y Europa Oriental y escucharán sus relatos en Egipto, Siria, Líbano, Turquía, Israel, Palestina, Sudán, Etiopía, Armenia, Georgia, Jordania e incluso Mallorca. Y será así como terminarán comprendiendo que el mensaje originario del cristianismo difiere y en algunos casos se opone a los relatos defendidos por el Vaticano. La 50 de familias que todavía quedan en la actualidad revelan a los protagonistas que la intención de Jesucristo y de Judas nunca fue perjudicar al judaísmo, sino actualizar al tiempo en que vivían. Esto les llama solicitar reformas en la sociedad judía que vivía demasiado sometida a los dictámenes de las instituciones religiosas. Las narraciones que ofrecemos tienen un denominador común: la explicación lógica de unos hechos confusos durante siglos, una interpretación que nos permite abandonar el terreno de la mitología y la leyenda que sustentan casi todas las creencias religiosas. A la vez, queremos dejar patente nuestra admiración por quienes creen en un ser superior creador y no creado, y por quienes viven al servicio de la salud, la educación y la convivencia. Pero los relatos narrados por las familias no solo muestran el auténtico mensaje de Jesucristo, sino que además desmontan algunos hechos que todos los cristianos dan por sentados. Por ejemplo, desmienten que Jesús naciera en Belén, que muriera en la cruz y, por tanto, que resucitara al tercer día. Que hiciera milagros, que anunciara la transubstanciación durante la última cena y que, en definitiva, hiciera muchas de las cosas que los evangelistas dijeron que había hecho, siendo la más destacable de todas la de la traición de Judas. Porque los relatos de las familias no solo demuestran que Judas fue el gran amigo de Jesús, sino que además fue el único que trató de salvarlo por todos los medios posibles. Estos relatos parecían desmontar algunas ruedas de molino con las que nos han hecho comulgar. A ese trabajo de búsqueda y recopilación hemos dedicado estos últimos 7 años. Este afán y sus correspondientes amistades se iniciaron por azar, origen de las cosas importantes de nuestra vida, al conocer al obispo copto. Pero esta novela no es solo una investigación sobre las leyendas que la Iglesia de Roma ha levantado en torno a la figura de Jesucristo, sino también un thriller de espías en el que desvela la existencia de unos servicios paralelos de acción de carácter religioso, capaz de secuestrar, robar y asesinar a cuantos hagan tambalear los cimientos de su empresa. Así, los 4 personajes de esta novela se verán acosados por unos hombres de fe que tratarán de matarlos, y el protagonista tendrá que echar mano de sus conocimientos como agente secreto para plantarles cara. Burda falsificación de la vida de un soñador que fue y es creída por millones de personas. La Iglesia sigue alimentando esa cuádruple biografía sin tener en cuenta que sus mensajes tendrían el mismo valor sin todos esos adornos, sobre todo el de amaos los unos a los otros. Ese mandato es lo verdaderamente importante. Todo lo demás, títulos, ritos, evangelios, epístolas, estructura eclesial, bulas, dogmas, todo eso carece de importancia. Su breve mensaje es lo esencial. El centro de toda esta narración, de toda esta novela, son las llamadas familias de los ojos cerrados. Las familias de los ojos cerrados son unidades familiares que, a lo largo de 20 siglos, han guardado fielmente en su memoria
todo lo oído respecto a la vida y los mensajes de Jesús. Dado que la Santa Madre Iglesia las ha perseguido desde los orígenes mismos de su existencia, dichas familias se dispersaron por todo Oriente Medio y Europa, en algunos casos llegando incluso a convertirse al islamismo y al judaísmo. Y en la actualidad convocan a cuantos quieren oír su relato oral de los hechos en iglesias, ermitas o incluso en domicilios particulares. Hace bastantes años supimos que en ciertas parroquias coptas, durante una ceremonia litúrgica tradicional, se suele invitar a una familia a recitar lo que guardaba en su memoria. Fuimos en una ocasión a escucharla y nos dimos cuenta de que estaban recitando los hechos de la vida y las predicaciones de Jesús y de sus apóstoles, tal y como lo habían oído y conservado de generación en generación desde 2000 años antes. A partir de ese momento, los 4 nos pusimos a localizar a esas familias para poderlas escuchar. Las ceremonias siempre se celebran de un modo similar. Un grupo de encapuchados se presenta ante los congregados y, tras juntar las manos, apoyar el mentón sobre los pulgares y tocarse la punta de la nariz con los índices, inician el relato oral de los hechos ocurridos 2000 años atrás. Ninguno de los invitados puede interpelarlos y todos tienen que esperar a que los miembros de la familia se hayan marchado y camuflado entre los viandantes para abandonar la iglesia. Las familias de los ojos cerrados nunca han dejado por escrito el relato de los acontecimientos que solo ellas conocen, porque desconfían de las historias fijadas en los libros. En su opinión, los textos escritos no pueden ser rebatidos y perpetúan mentiras por los siglos de los siglos. Sin embargo, los relatos orales pueden ser refutados por otra persona que también los conozca, evitando de este modo que las falsedades se propaguen. Hace unos 2000 años las prédicas y los hechos de Jesús o de otras personas no se escribían, se guardaban en la memoria y se transmitían oralmente de padres a hijos. La memoria era la biblioteca popular. Este libro hace algunas revelaciones sobre el origen del cristianismo. Pablo de Tarso, a quien muchos consideran el verdadero fundador del cristianismo, tal y como hoy lo entendemos, fue un agente secreto del Senado romano. Organizó una red de informadores a sueldo fijo, ejerció como espía para el imperio y se infiltró entre los cristianos para redireccionar el mensaje de Jesús, haciéndolo pasar por espiritual y evitando de este modo que afectara al orden civil imperante. Además, perpetuó la idea de que los pobres no deben protestar, puesto que les espera una vida mejor tras la muerte. Su objetivo como líder era imponer los puntos a predicar y cuáles deben ser soslayados por el bien del imperio. Por ejemplo, se deberían predicar la obligación de amar al prójimo, el perdonar y ser perdonados, el dar al César lo que es del César, el no juzgar para no ser juzgados, y que el cumplimiento de esos mandamientos fuera el camino directo para alcanzar el paraíso. El resto de los mensajes deberían ser relegados. Por ejemplo, se debía omitir la búsqueda de la paz, pues una doctrina pacifista era perjudicial para Roma. Él considera que el pacifismo solo es útil para los débiles, para quienes pueden ser vencidos. En resumen, nada de paz. También convendría olvidarse de la igualdad entre los seres humanos, de la primacía de la mujer sobre el hombre, de la abolición de la esclavitud, del amor y el respeto a la naturaleza. Todo ello atentaba contra el modelo y la organización de la vida en el imperio. Jesús no nació en Belén, sino que tanto él como Judas fueron dos alejandrinos que se criaron juntos. Como negociantes, viajaron por todo el orbe conocido en aquel entonces, contactando con otras culturas, filosofías y religiones como el estoicismo, el budismo, el zoroastrismo. Todo este bagaje cultural les hizo comprender que urgía reformular el judaísmo, desvinculando el poder religioso del poder civil.
Ambos querían actualizar la ley para ajustarla a los tiempos en que vivían, así como unir al pueblo judío en aquel momento dividido en múltiples facciones. El relato nos da un retrato de Judas y de Jesús como fieles judíos, bien preparados gracias a sus estudios de las Escrituras y sus múltiples viajes, muy relacionados socialmente, dominando varias lenguas, con el perfil de hombres de negocios mediterráneos, inteligentes y de mente abierta, sabiendo distinguir lo accesorio de lo fundamental y conscientes de que la casta sacerdotal se interesa prioritariamente por sus privilegios. Jesús y Judas quieren actualizar el judaísmo y tratan de hacerlo desde el corazón de éste, o sea, desde Jerusalén. Hacerlo en otro lugar se habría considerado sectario. Jesús consideraba que la ley hebrea no debía ser cambiada, pero que urgía actualizar sus accesorios, es decir, reformar el control que los sacerdotes ejercían sobre la vida privada de la gente. Además, promulgó que no había que pedir milagros a Dios, puesto que el auténtico milagro somos nosotros. Dios nos dio inteligencia para que resolviéramos nuestros propios problemas, por lo que es absurdo pretender que sea Él quien acuda en nuestra ayuda constantemente. Somos únicamente una de sus obras, tan maravillosa como los océanos o el firmamento. Tenemos todas las herramientas para resolver nuestros problemas, y con ellas debemos afrontar el presente y el futuro. No hay milagros. De igual modo, tanto Jesús como Judas defendían una visión emancipadora, hoy la llamaríamos feminista, de la mujer. Las mujeres los escuchaban emocionadas e incrédulas diciendo: «Las mujeres iguales a los hombres. Eso no pasará nunca, al igual que el sol no dejará que la luna salga de día. Los hombres no lo permitirán jamás, y si seguís diciendo esto, los hombres os callarán para siempre. Esas palabras os llevarán a la muerte». Esas mujeres dejaron de lavar, de llevar agua a sus casas, de ordeñar, para encerrar su ganado y ayudar a quienes les habían abierto la puerta de sus sueños. Juan y Santiago les contaron el plan de Judas y estuvieron de acuerdo en participar. El relato de las familias de los ojos cerrados también aclara muchos aspectos sobre los milagros, que lógicamente nunca fueron tales. Por ejemplo, Jesús jamás devolvió la visión a un ciego, sino que le sanó gracias al agua, a la higiene, que vertió sobre sus ojos y que esparció con cuidado para eliminar una infección típica en las personas que vivían en el desierto y que hacía que la gente tuviera los párpados pegados. Al igual que puedes cortarte con tu propio cuchillo y Dios no tiene la culpa, la enfermedad, por grave que sea, ni es enviada por Dios ni será sanada por Él. Buscad en la higiene, en la moderación y en la ciencia de los médicos o sanadores el remedio. Deberéis tener fe en vuestra propia solución y confiar en la ayuda de vuestro vecino, de vuestro prójimo. Y diciendo esto, tomó un paño limpio y, empapado en agua, frotó fuerte y repetidamente los párpados de una persona que no podía ver por estar tan llenos de pus que parecían estar soldados. Y tras limpiarlos y arrojar mucha agua sobre los mismos, los párpados se abrieron, y el hombre dijo que veía, y las personas alrededor gritaron: «¡Milagro!». Judas le dijo a Jesús: «Es triste necesitar un milagro para creer en la obra de Dios». De igual modo, Jesús nunca resucitó, y no lo hizo porque no murió en la cruz, aunque los romanos creyeran que sí. Su cadáver nunca entró en la cueva donde habría de yacer, motivo por el cual, a los 3 días, cuando abrieron el sepulcro, no hallaron ningún cuerpo. Jesús y Judas predicaron juntos su mensaje político, aunque el primero tomó pronto una deriva mística, mientras que el segundo mantuvo la visión jurídica y legalista de la reforma que querían emprender. Judas siempre fue más realista, mientras que Jesús se demostró pronto un gran soñador. Así, Judas proponía la separación del poder religioso del jurídico y del tributario, mientras que Jesús se mantuvo siempre en una línea más populista,
alcanzando sus prédicas tanta fama que acabó creyéndose realmente que era el Mesías. En este sentido, las familias de los ojos cerrados dibujan a un Jesucristo ególatra, místico e incluso trastornado. La gente veía a Judas más realista y no les gustaba tanto como Jesús, al que consideraban más soñador. Judas proponía cosas que parecían inalcanzables, y al oírlas, algunos sonreían. Por ejemplo, cuando hablaba de igualdad entre los hombres, que la mujer fuera creada por Dios antes que el hombre por ser generadora de vida, que el Deuteronomio debía rebajar la crueldad de los combates en las guerras, que la lapidación debía ser sustituida por otros castigos menos crueles, al igual que han hecho otros países civilizados donde ya no se practica, que la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, debe ser superada por el castigo que dicen los tribunales, pues era una ley para pueblos trashumantes, sin tiempo para reunir a los ancianos o a los tribunales para juzgar al culpable. Cuando el mensaje de Jesucristo tomó un tono espiritual, Judas mostró su oposición, lo que hizo que muchas personas consideraran que estaba traicionando al que ya veían como el Mesías. Pero la verdad es que fue Judas quien ofreció 30 monedas al sacerdote Anás como compensación por la expulsión de los cambistas del templo, y no a la inversa. Además, cuando Jesús se negó a abandonar Jerusalén, Judas contrató a unos mercenarios para secuestrarlo y sacarlo de la ciudad contra su voluntad. De ahí que, en el huerto de los Olivos, algunos lo vieran sujetando a su amigo mientras los romanos se acercaban. Aún así, Judas fue lapidado por una traición que nunca perpetró. Pronto acabó todo. La escalera de la sinagoga estaba regada de sangre, de piedras de heridos y cadáveres. Judas tenía rota la mandíbula, se le veía el hueso de la clavícula, 2 heridas profundas en el cráneo, rota la nariz y el brazo, chafados los huesos de un pie y otras heridas tapadas por su gruesa túnica. Los rabinos y todos los que se acercaron se dieron cuenta de que Judas podía morir de un momento a otro. Esto es más o menos un resumen de los temas más importantes que toca esta novela. Si esto se hubiera escrito en la Edad Media, hubiéramos sido tachados de herejes y quemados en la hoguera. Pero yo quiero que leáis esta novela, que vosotros mismos opinéis, y que penséis si durante tantos años el mensaje tradicional de la Iglesia católica, apostólica y romana es cierto o ha sido manipulado con diversas intenciones, como decía anteriormente la novela, para mantener su empresa. De verdad que es una novela apasionante. Y ahora vamos a escuchar a su propio autor, a Fernando San Agustín. Él nos habla de Os matarán en nombre de Dios. Mi nombre es Fernando San Agustín. Soy autor de la novela Os matarán en nombre de Dios. Y con mi mejor saludo a todos los oyentes, voy a tratar de haceros un resumen de la misma. Esta es la historia de un personaje que deja atrás la dirección de los servicios de acción paralelos, agobiado por la violencia que genera este departamento de inteligencia, y se dedicará a buscar la razón del por qué todos los seres humanos recurren a Dios para solicitar su mediación en los conflictos, en los problemas o en las dificultades que se encuentran, cuando parece bien demostrado que Dios no les escucha y que si lo hace no les atiende. En esa búsqueda coinciden con un obispo copto, un catedrático egipcio de la historia de las religiones y un antiguo militar israelí estudioso y experto en sociología. Los 4 descubrirán a unos grupos familiares que conservan oralmente, generación tras generación, desde que murió Jesucristo, el relato de la vida del mismo. Un relato que nace de la necesidad que tenían los primeros discípulos en transmitir las enseñanzas cuando no había nada escrito y se transmitía todo oralmente. A estos grupos se les llamaban las familias de los ojos cerrados por el modo que tenían de recitar los párrafos memorizados. Aproximadamente en los años 300 después de Cristo,
cuando se escriben los evangelios que conocemos ahora, estos grupos familiares serán prohibidos y muchos eliminados, puesto que lo que ellos contaban no coincidía del todo o en nada con los evangelios que conocemos. Para entonces resultaría necesario, para salvar a las familias y el relato, que frente a los servicios de inteligencia que tratan de anular a estas familias, estos 4 hombres olviden el deseo de paz para volver a reactivar su pasado y enfrentarse y responder a la violencia. Es una novela que, teniendo como todas un reflejo de la realidad actual, sin duda despertará vuestro interés y junto a la intriga sentiréis la necesidad de reflexionar sobre cuál de los 2 relatos es más lógico, el conocido de la Iglesia Católica o el de las familias de los ojos cerrados que también son de la Iglesia de Jesús. Muchas gracias por escucharme. Espero que os guste. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Bueno, pues esta es la historia que hoy os queríamos contar. Os matarán en nombre de Dios, una novela editada en Roca Editorial y escrita por Fernando San Agustín. Os aseguro que como novela os va a entretener muchísimo, porque es realmente apasionante. Tiene un ritmo constante, tiene un ritmo que no te deja abandonar ni un solo momento la lectura. Pero por otro lado estoy seguro que os va a hacer pensar, creáis o no creáis en la historia, seáis o no seáis religiosos. Esto, repito, es una novela, pero os va a hacer pensar. Y estoy seguro que la vais a disfrutar muchísimo. Os matarán en nombre de Dios, de Fernando San Agustín. Sin miedo, el nuevo libro de Rafael Santandreu. Queridos amigos, os recomiendo leer mi último libro, Sin miedo, donde explico los 4 pasos para superar cualquier tipo de temor, especialmente los temores más agudos, cualquier tipo de temor. Espero que os guste. Con Michel Casas. Acordes y letras. Vamos a hablar ahora en Acordes y Letras de un libro llamado Secretos del Corazón. Su autora es la pedagoga y compañera en los medios de comunicación Nagore Landeta. Nagore Landeta está especializada en técnicas de estudio, en gestión emocional, en habilidades sociales, recuperación de autoestima o resolución de conflictos. Es un libro que se lee muy fácil, a mí me ha encantado, porque además te hace reflexionar sobre el amor, sobre el tiempo que no nos dedicamos, sobre lo que realmente importa en la vida, ¿no? Tu relación con la gente que te rodea, etcétera, etcétera. También aborda temas duros, ¿no? Como el maltrato psicológico, la gente tóxica que nos rodea y no nos damos cuenta. Bueno, pero nos lo va a contar mucho mejor ella, Nagore Landeta. Además, nos va a decir dónde podemos localizar y encontrar su libro, Secretos del Corazón. Nos lo cuenta Nagore Landeta. Hola, me llamo Nagore Landeta, soy pedagoga desde hace más de 20 años y estoy especializada no solo en técnicas de estudio, sino en gestión emocional, habilidades sociales, resolución de conflictos y recuperación de tu autoestima. Secretos del Corazón tiene como finalidad hacerte reflexionar sobre los temas más importantes que mueve la vida de cada uno de nosotros, como por ejemplo las diferentes caras del amor, rodearse de bellas almas, dedicarse tiempo a uno mismo, lo que realmente importa en la vida, el amor en la pareja, el dolor en el alma, cuidar a quien te cuida, el maltrato psicológico, el amor tóxico y muchas más. Estos temas te pueden ayudar a meditar para transformar tu vida pasito a pasito y ser cada vez más feliz. Cada tema está vinculado a una emoción, a un sentimiento, a un pensamiento, pero todos ellos pueden o hundirnos o hacer que toquemos el cielo. De ahí que estas reflexiones pretendan llenarte de luz y sus ideas te ayuden a cambiar aquellos aspectos de tu vida que no te hacen feliz.
Deseo que estas ideas te den fuerza, valentía y coraje para cambiar tu vida y sobre todo aquello que deseas y encontrar realmente lo que necesitas para vivir lleno de amor, de felicidad y de paz. ¿No estás satisfecho con tu vida? ¿Te sientes triste e infeliz? ¿No te quieres lo suficiente? ¿Estás decepcionado con la gente que te rodea, con la vida, contigo mismo? ¿No te sientes amado? ¿Te sientes perdido y abandonado? ¿Quieres encontrar la felicidad? Secretos del Corazón es un libro apasionante y reflexivo que te conduce al autoconocimiento y crecimiento personal a través de meditadas reflexiones que nacen del corazón de su autora. Secretos del Corazón hace reflexionar sobre estos temas que cada día mueven nuestra vida, los más importantes, como por ejemplo las diferentes caras que tiene el amor, rodearse de almas bellas para ser feliz, encontrar el amor verdadero, dedicarse tiempo a uno mismo, realmente conocer lo que es importante en la vida y lo que realmente importa, el amor en la pareja, el dolor en el alma, cuidar a quien te cuida, el maltrato psicológico, aprender a diferenciar el amor tóxico y muchas más. Estos temas te pueden ayudar a meditar para transformar tu vida y ser mucho más feliz. Cada tema está vinculado a una emoción, a un sentimiento, a un pensamiento, pero todos ellos pueden o bien alcanzar esa felicidad y transformar nuestra vida en luz y color, o nos pueden hundir. De ahí que estas reflexiones pretendan llenarte de sabiduría, de bellos colores, y que sus ideas te ayuden a cambiar aquellos aspectos de tu propia vida que no te hacen feliz. Deseo que estas ideas te den mucha fuerza, valentía y coraje para cambiar en tu vida aquello que deseas y sobre todo encontrar realmente lo que necesitas para vivir lleno de amor, felicidad y paz. Puedes encontrarlo en mi número de teléfono 678-191003 y recibirás el ejemplar en tu casa. O bien, si prefieres conocerme aún más, puedes entrar en mi página web www.nagorelandeta.com. Te animo a que apuestes por ti, por tu felicidad, por esa transformación y sobre todo por esa lucha diaria para conseguir convertirte en tu mejor versión. No lo dudes, es un libro mágico, este que la vida tenía reservado para comenzar a hacer el cambio que tanto deseas. 678-191003 o bien www.nagorelandeta.com. Feliz lectura, feliz vida. Muchísimas gracias, Nagore, por haber estado con nosotros y por esta joyita, por este Secretos del Corazón que a mí me ha encantado. Recordarlo, Nagore Landeta, Secretos del Corazón. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. Y me doy cuenta de sus ecos, de los míos, de los de todos. La realidad es un eco que reverbera en cada uno de nosotros, perpetuándose, anexionando nuestras propias resonancias y magnificando sonidos de herencias acumuladas, interpretadas y transformadas por nuestra propia realidad. Ecos de realidad. Agurchán Estrada. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no?
Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon te gustará. Acordes y letras. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.